Conocí a Leica porque Marcia me empujó a ello. Marcia es mi esposa. Por aquella época empezamos a tener conflictos maritales. No quiero distribuir culpas, solo trato de explicar lo ocurrido. Entonces yo sufría de eyaculación retrógrada. Es una disfunción muy poco frecuente por la cual el semen no sale a través del pene al momento del orgasmo, sino que toma el camino opuesto en la uretra y se deposita en la vejiga para después ser expulsado mezclado con la orina. No es un padecimiento grave ni doloroso. Al contrario, los seguidores del sexo tántrico consideran la retención del fluido seminal como una práctica fundamental de su filosofía y dedican mucho tiempo a aprender lo que en mi caso se presentó espontáneamente. Admito que tiene sus ventajas, aunque yo las considero más prácticas que espirituales. Sin ser estéril, durante mis años de joven disoluto no corrí el riesgo de provocar embarazos no deseados. Fue hasta después de 5 años de matrimonio que se convirtió en un problema, cuando a Marcia y a mí nos entraron las ganas de tener un hijo. Antiguamente quienes sufrían del mismo mal orinaban en el interior de la vagina de su mujer durante los días fértiles. A nosotros nos pareció un método sumamente primitivo y degradante, además de poco efectivo. Escogimos otro procedimiento, más civilizado a nuestros ojos, consistente en centrifugar la orina en el laboratorio para aislar el esperma y realizar con él una inseminación artificial. Por desgracia, cada intento fallido significaba un golpe tremendo a nuestra relación. Para el quinto fracaso nuestra vida sexual estaba destruida. No es una situación fácil de comprender. Supongo que Marcia tuvo alguna especie de bloqueo mental provocado por su dolor de madre frustrada y por no poder acusarme abiertamente de algo que, si bien era por causa mía, no podía decirse que fuera mi culpa en el peor sentido de la palabra. Creo que entendí lo que sentía, pero no que su reacción fuera cerrarme las piernas. En lugar de mejorar la situación, la empeoraba. Terminamos por ser dos completos desconocidos viviendo bajo el mismo techo y durmiendo en la misma cama. Sobra decir que abandonamos el tratamiento. Frente a este panorama desolador me pareció que solo había una cosa digna por hacer: conseguirme una amante mientras Marcia volvía a la normalidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Carlos Fuentes, autor de el libro de cuentos Mi corazón es la piedra donde afilas tu cuchillo. Estos cuentos surgen a partir de que yo recibí una beca en San Luis Potosí, una beca estatal del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, y entonces tuve que redactar un proyecto, ¿no? Y es cuando uno empieza a poner sobre papel todas esas ideas que andan revoloteando en la cabeza. Realmente visto a posteriori, son ideas que yo traía a veces desde años, pero que no habían llegado a nada en concreto porque quizás ni siquiera había intentado desarrollarlas. Cuando llegó el momento de plantear un libro, de diseñarlo, fue cuando tomé estas ideas muy escuetamente, no hice todo un plan. Fue realmente a la hora de la escritura cuando descubrí de qué trataban. Generalmente todas estas historias parten de alguna imagen muy fuerte, muy impactante. Alguien podría decir quizás muy cinematográfica por lo expresiva, ¿no? Son imágenes que quizás podrían definirse muy claramente en cada texto, y a partir de ahí se desarrolla toda la trama, ¿no? Pero sí fue a la hora de escribir donde descubrí cómo empezaban y cómo terminaban todas esas ideas que traía en la cabeza. Yo creo que el gusto por lo fantástico, lo sobrenatural, o el terror, o la ciencia ficción, o el gusto de cada quien, ya es algo que viene cargado de fábrica. Es como las aplicaciones que trae ya la computadora, que cuando la compras ya las trae, ¿no? Es difícil explicar el gusto por el terror, por lo sobrenatural, por lo fantástico. Se puede justificar, se puede encontrar cierto interés, profundidad, sí, que hay algo más ahí. Pero yo creo que el gusto en sí ya viene por cuestiones no racionales. Podría decir que se debe a mis primeras
películas de niño, ¿no? Por decir, tratando de explicar todo por la psicología. Que de niño veía, cuando tenía 4 años, las películas de Freddy Krueger y de Jason Voorhees, ¿no? Y entonces eso me marcó y ahora tengo predilección. Pero sin embargo veía otras cosas que no son de mis favoritas ahora, ¿no? Yo creo que ese gusto por lo sobrenatural es como todos los gustos. Alguien siente bien cuando lo experimenta y afortunadamente para esta actividad literaria que es tan lúdica no hace falta explicarlo o justificarlo, simplemente vivirlo y desarrollarlo y hacer que otros puedan tener ese gusto, que otros sientan el gusto que uno siente al experimentarlo y al transmitirlo. Sin embargo, yo creo que los cuentos de Mi corazón es la piedra donde afilas tu cuchillo no podrían catalogarse al 100% o clasificarse completamente como cuentos de terror o como cuentos fantásticos o sobrenaturales. Es decir, sí está ese elemento en todos estos textos, pero no sería injusto venderlos así. ¿Por qué? Porque hay otra parte muy importante de estos textos que es completamente realista, completamente cotidiana y en el balance es quizás igual o más fuerte que esa parte sobrenatural. Creo que fue un acierto de la editorial no mencionarlos como cuentos de terror, porque mucha gente que no le gusta el terror los lee con agrado porque está todo ese drama humano, independientemente del género que se les pudiera poner. Sí, sin duda tiene que haber alguna relación entre mi escritura cinematográfica y mi escritura de narrativa, digamos. No digo en mi escritura literaria porque, bueno, el guión es literatura o no lo es, puede serlo, entonces hagamos la diferencia entre esos dos medios. Al practicar yo ambos medios, ambos géneros, creo que sí hay una influencia. Sin embargo, yo trato de que no la haya. Es decir, para mí escribir narrativa, escribir un cuento me permite tener otro proceso creativo, otro proceso mental, que cuando detecto que va hacia la estructura dramática del cine, trato de cambiarlo. Si no, mejor escribiría una película. Ahora, yo no creo que ninguno sea mejor que el otro en cuanto a actividad creativa, los dos ofrecen lo mismo, pero sí debe haber algo que se cuela al otro lado. Quizás mis cuentos sí tienen algunas imágenes muy fuertes y por lo mismo podrían parecer cinematográficos. Sin embargo, yo creo que lo más sabroso de lo que cuento es lo que une esas imágenes, es decir, lo que pasa por la mente de los personajes entre imagen e imagen, entre escena y escena, traducible a imagen visual. Sin embargo, bueno, esa es mi idea. Ya si el lector lo ve, lo imagina perfectamente en su cabeza y cree que está viendo una película o algo audiovisual, bueno, no me desagrada tampoco la idea, siempre y cuando sea una buena película. A veces me preguntan, a raíz de este libro y de textos anteriores, por qué siempre hay sexo y muerte en mis historias. Creo que todos los personajes de este libro, Mi corazón es la piedra donde afilas tu cuchillo, son personajes esencialmente buenos, por decirlo de alguna manera. Es decir, son personajes comunes y corrientes que tratan de hacer el bien, que tratan de estar bien con su pareja, su familia, su padre, su hijo, su hermano, y sin embargo, a la manera de la vida, porque la vida no es la ficción, pero de igual forma uno acaba haciendo el mal a los que quiere y acaba siendo lastimado por los que según dicen lo aman. Entonces, en estas historias
ese mal, ese daño se ve reflejado casi siempre por algo sobrenatural que termina en algo violento, que puede ser muerte o algo incluso gore o sí, muy violento, digamos. Entonces, yo creo que esta violencia excesiva a veces es como esa metáfora de esa violencia psicológica que acabamos ejerciendo sobre la gente que nos rodea sin quererlo, los padres sobre los hijos sobre los padres, el esposo sobre la esposa y viceversa. Entonces, no sé, si bien no se trata de hacer un análisis sobre las relaciones humanas desde el punto de vista o con un contagio ensayístico, más bien se trata de ver reflejadas ese trauma de la convivencia humana transformado en historias fantásticas. Y el sexo, ¿por qué? Pues porque siempre está presente todo. Empezó a sonar una música muy sobria, sin ritmo para el oído inexperto de Mauricio, similar, pensó, a la que produce el conjunto de los sonidos de la selva. Rosana entraba a escena caminando lenta y pausadamente, a cuatro patas, iluminada por un solo reflector. A Mauricio se le figuró un dinosaurio. Al llegar al centro del escenario, Rosana se dejaba caer y se arrastraba como un gusano que agoniza bajo el sol hacia otra de las esquinas, donde adoptaba una nueva manera de desplazarse. Era una danza tranquila, refinada. Los movimientos hacían pensar más en la sensualidad femenina que en la brutalidad animal. Mauricio llegó a dudar si se trataba de una mujer imitando a las bestias o de una bestia bailando como mujer. Salió de ahí fascinado. Esa noche le costó trabajo dormir. No podía olvidar el cuerpo de Rosana enfundado en la licra negra que le ajustaba como una segunda desnudez. Recordaba obsesivamente el detalle de los omóplatos marcando el ritmo de la marcha por la pradera, del cuello estirado para saludar al sol o a las estrellas, el talle de serpiente, los senos de loba mítica. Rosana era todos los animales y también era toda mujer. Desde su cama la escuchó llegar, lavarse, entrar a su habitación. 2 horas después, trastornado por la necesidad de acariciar ese cuerpo que se le antojaba cubierto de plumas o de escamas, se levantó, salió de su cueva y penetró en la madriguera de Rosana. La tocó despacio bajo la sábana, acostado detrás de ella en su misma posición, de lado, respirando sobre su nuca. Recorrió la cadera, la cintura, el vientre, el nacimiento de los senos. Rosana se removió en su cama. La mano intrusa continuó su movimiento ascendente y se detuvo sobre los pezones que, sonámbulos, se levantaron soñando que eran duros como robles. La respiración de Rosana se agitó perceptiblemente. Mauricio, su mano, descendió todo el camino andado y se desvió a la altura del ombligo rumbo a la densa selva púbica. 2 muslos cerraban la entrada como murallas infranqueables. Solo había una manera de superar el obstáculo, que su señora les ordenara abrirse. Entonces ellos, obedientes, dejarían el paso libre al visitante y se inclinarían ante él como señal de bienvenida. Creo que las características si los ponemos por características formales y demás, creo que son muy variables y casi todo puede tener una excepción. Creo que más bien las características van hacia el lado de la intención y la percepción. Es decir, primero que sea un cuento auténtico de un escritor, es decir, que se ve ahí su personalidad, su estilo, digamos. Segundo, que sea memorable completamente, que se sienta sin mayor análisis que existe por sí mismo y que ya es parte de uno y que se va a recordar a pesar de que uno quiera. No me refiero solo a lo impactante por el lado de lo sensacional o lo estrafalario, sino que de verdad toque en algún punto
una fibra del lector y por ese toque se recuerde permanentemente, aunque olvidemos después el nombre del protagonista, aunque olvidemos dónde pasaba, aunque olvidemos el título, que recordemos que una vez en tal lado leímos un cuento que nos gustó mucho. Creo que por ahí va lo que yo calificaría como un buen cuento, más allá de si un análisis racional puede darle muchos puntos o quitárselos. Estoy trabajando en varias cosas. Yo suelo ser un poco desordenado en el principio de los proyectos. Eh, Al tomar notas y empezar las primeras páginas y demás. Entonces es hasta que ya llevo cierto avance que escojo uno de los proyectos y me siento a terminarlo y ya luego retomo otro. Ahorita tengo empezados algunos guiones de cine, otro libro de cuentos y una pequeña novela erótica. ¿Cuál va a ser el primero que voy a terminar? No lo sé, dependerá de mi ánimo en los próximos meses.